Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En julio de este año 2026, Nayib Bukele anunció que buscará un tercer periodo como presidente. Los índices de seguridad siguen siendo altos, pero Bukele es un personaje sumamente autoritario. Divide el mundo en los que están a favor de él y los que están en contra. ¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. El presidente no es de religión, nosotros lo hemos elegido. Y es que para todos es sabido que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el mandatario con los niveles más altos de popularidad en América Latina. Cruz fue liberado ilegalmente de la cárcel cuando aún le quedaban 40 años de condena por diferentes delitos que involucraban violaciones, homicidios, extorsiones. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Las dos caras de Bukele. Un presidente puede ser muy popular y al mismo tiempo muy cuestionado. El documental de Univisión Investiga y El Faro contrapone la caída de la violencia y la enorme popularidad de Bukele con las denuncias y controversias internacionales que rodean su gobierno. Si alguien algún día quiere construir un caso contra Nayib Bukele por su pacto con la Mara Salvatrucha, creo que es la clave. Hay una pregunta que Univisión debería contestar con mucha más claridad. Cuando habla de Nayib Bukele, ¿está cubriendo a un presidente o está intentando construir un personaje? Porque una cosa es investigar al poder, obligación elemental de cualquier medio serio, y otra muy distinta es escoger una y otra vez el mismo marco narrativo: autoritarismo, represión, dictador, megacárcel, controversia. Y mientras tanto, la transformación de seguridad que explica buena parte del respaldo popular de Bukele parece entrar en la historia como actor secundario. Ese es el punto que hoy vamos a poner bajo el microscopio. Y es que para todos es sabido que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el mandatario con los niveles más altos de popularidad en América Latina. Univisión ha publicado numerosos contenidos críticos sobre el gobierno salvadoreño. En agosto de 2025 tituló una pieza: ¿Cómo Bukele pasó de ser el presidente millennial cool a ser acusado de dictador al frente de una escalada represiva en El Salvador? También difundió el especial Las dos caras de Bukele, elaborado por Univisión Investiga y El Faro, centrado en documentos y testimonios sobre presuntos pactos con pandillas y otros cuestionamientos al presidente. La existencia de esos reportajes demuestra una línea de investigación crítica. No demuestra, por sí misma, una conspiración para destruir políticamente a Bukele. Perfecto, no hace falta inventar una conspiración, porque el problema visible ya es suficientemente serio: el marco editorial. Bukele es un personaje sumamente autoritario. Divide el mundo en los que están a favor de él y los que están en contra. ¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. El presidente no es de religión, nosotros lo hemos elegido. La magnitud de ese respaldo puede medirse. En las elecciones presidenciales de febrero de 2024, el Tribunal Supremo Electoral informó que Nuevas Ideas obtuvo 2.701.725 votos, equivalentes al 82,66% de los votos contabilizados para las candidaturas, muy por encima de sus competidores. El Tribunal Supremo Electoral posteriormente entregó a Bukele las credenciales para el período presidencial iniciado el 1 de junio de 2024. En junio de 2026, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA informó que 87,8% de los consultados calificó la gestión de Bukele durante su 7º año como muy buena o buena.
Y aquí está el elefante en la sala de redacción. Bukele no es un presidente al que únicamente defienda su aparato de comunicación. Tiene un respaldo social gigantesco, medido e incluso una institución universitaria que no funciona como oficina de propaganda gubernamental. La misma encuesta de la UCA encontró que el 77.4% identificaba la seguridad como el principal logro del gobierno. Entonces, cuando un medio presenta constantemente el fenómeno Bukele, principalmente desde la preocupación institucional, tiene que responder otra pregunta. ¿Está explicándole realmente a su audiencia por qué tantos salvadoreños respaldan a este presidente? Porque si no explicas eso, estás explicando tu interpretación del Salvador. En julio de este año 2026, Nayib Bukele anunció que buscará un tercer periodo como presidente. Los índices de seguridad siguen siendo altos, pero también debe señalarse que Univisión sí ha reconocido reducciones importantes de homicidios. Ya en agosto de 2019, publicó una nota sobre la disminución de asesinatos durante los primeros meses del gobierno de Bukele. Y en 2023 informó que la tasa oficial de homicidios había pasado de 18,1 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 7,8 en 2022, recordando además que en 2015 había alcanzado 106,3. Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que Univisión oculta completamente los avances de seguridad. Correcto. Y precisamente por eso mi acusación debe ser más inteligente. No digo que Univisión borre los números. Pregunto, ¿qué jerarquía les concede? Hay una diferencia enorme entre mencionar un dato y permitir que ese dato determine correctamente la dimensión histórica del fenómeno que estás explicando. El lector puede encontrar la reducción de homicidios en Univisión, pero también encuentra titulares diseñados alrededor de conceptos muchos más explosivos. La figura de un político carismático, venerado por sus logros y considerado por Trump como una de sus personas favoritas. Y por el otro, el rostro de un político que negocia en la sombra con las pandillas. Sobre los posibles intereses de Univisión, lo que puede documentarse es su naturaleza empresarial y su mercado. Televisa Univisión se presenta comercialmente como una compañía con capacidad excepcional para llegar al público hispano estadounidense. En su presentación comercial de 2026, destacó una audiencia de aproximadamente 45 millones de hispanos y explicó a anunciantes la importancia de conectar con ese mercado. Eso confirma intereses normales de cualquier empresa privada de comunicación: audiencia, relevancia, distribución y publicidad. No prueba que esos intereses comerciales produzcan una campaña específica contra Bukele. Y yo no necesito dar ese salto. Lo que sí puedo decir es que Bukele es prácticamente una máquina perfecta para generar atención mediática. Tiene seguidores intensos, tiene adversarios intensos, confronta periodistas, discute con gobiernos, utiliza redes sociales como pocos mandatarios latinoamericanos, impulsa políticas que rompen con el libreto tradicional y el resultado: cada choque produce titulares, cada titular produce conversación y cada conversación produce audiencia. Eso no demuestra corrupción periodística, pero sí nos recuerda algo que a veces el propio periodismo quisiera que olvidáramos. Los grandes medios también son empresas que compiten por nuestra atención, y Bukele genera atención en cantidades industriales. Cubrimos porque de repente había oficios del juez que llevaba su causa diciendo: ¿dónde está el señor al que yo tengo que seguir? Con las fuentes revisadas, la afirmación Univisión tiene un plan comprobado para destruir la carrera política de Nayib Bukele debe clasificarse como no comprobada. En cambio, sí es comprobable que Univisión ha publicado investigaciones y titulares fuertemente críticos sobre Bukele, que utiliza fuentes críticas de su gobierno y que simultáneamente ha informado sobre reducciones sustanciales de homicidios. Determinar sesgo sistemático requeriría analizar una muestra amplia de publicaciones y comparar cuantitativamente titulares, fuentes, temas y encuadres. Mi análisis final es este. Univisión tiene derecho a cuestionar a Bukele, pero Univisión no tiene monopolio sobre la interpretación de Nayib Bukele. Cuando los resultados de seguridad son extraordinarios y cuando el respaldo electoral ha sido abrumador y cuando una encuesta del 2026 todavía registra
una valoración presidencial cercana a 9 de cada 10 ciudadanos, esos hechos merecen un lugar central en cualquier retrato honesto del fenómeno salvadoreño. A partir de imágenes de su adolescencia nunca antes vistas, Gerardo Reyes nos cuenta la historia de la familia y las primeras incursiones del joven de izquierda en la política. Caballero Nayib Armando Bukele Ortez. Nayib Armando Bukele Ortez se graduó en 1999 en la Escuela Panamericana de San Salvador, un colegio privado bilingüe de clase media alta, donde forjó amistades que hoy lo acompañan en su presidencia. Sus amigos y profesores de la época lo recuerdan por ser el chistoso de la clase. Él hacía imitaciones de Kiko, del Chavo del Ocho, porque él tenía cachetes, entonces se inflaba los cachetitos. Ella recuerda que desde adolescente a Bukele le gustaba jugar a la política. Ellos tenían un grupo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo élite tipo. No sé qué significa, no sé por qué se ponían así. Pero era un estudiante promedio. ¿O era mal estudiante? No era, yo diría que malo. En el anuario de graduación, los compañeros le pusieron originalmente el payaso de la clase, Class Clown, pero él se opuso. Le vamos a poner Class Clown, y él dijo que no. Los compañeros aceptaron el apodo que él quería, terrorista de la clase, y así quedó plasmado en el anuario. El apodo tenía su historia. Bukele no era ajeno al Islam. En la ceremonia de graduación lo acompañó su padre Armando Bukele Catán, un próspero empresario de origen palestino que se convirtió del cristianismo al islamismo y llegó a ser imán o líder del Islam en El Salvador. Y entonces el documental comienza a viajar hacia atrás. Nos vamos al colegio, que si Bukele hacía imitaciones, que si podía ser el payaso de la clase, que apareció aquello que era el terrorista de la clase en el anuario. Después que nos vamos al padre, después al FMLN, después a Conexiones Políticas, después al Islam, después a Alba Petróleos. Y yo pregunto, ¿todo contexto biográfico es ilegítimo? No, claro que no, pero contexto no es culpabilidad. Una conexión no es automáticamente responsabilidad. Una amistad no es una condena. Un familiar no convierte jurídicamente a otra persona en responsable. Y una operación financiera no prueba por sí sola un delito, solamente porque el montaje audiovisual lo coloque entre imágenes oscuras. En 2006, el presidente Hugo Chávez puso a Merino a la cabeza de Alba Petróleos de El Salvador, una empresa financiada con dinero del gobierno venezolano con la misión de amortiguar los costos de los combustibles del pueblo salvadoreño. Según lo que ellos decían, importaban el petróleo venezolano barato desde Venezuela, lo vendían comercialmente y esa ganancia iba a ser para escuelas, para hospitales, para todo. El especial sí incluye referencias a una operación de aproximadamente 1,9 millones de dólares procedente de una subsidiaria de Alba Petróleos. El material también señala que Bukele reconoció haber recibido ese dinero y sostuvo que fue utilizado para comprar acciones. Asimismo, Univisión incorpora algunas respuestas y opiniones favorables al presidente. Y esto también lo reconocemos, que Univisión sí incluye defensas. Por eso nuestro argumento no debe ser: Univisión jamás dejó de hablar el otro lado. Eso sería demasiado fácil de desmontar. Nuestro argumento es mucho más serio. Puedes incluir una respuesta y aún así construir un encuadre acusatorio. La pregunta es: ¿cuánto peso recibe cada cosa? ¿Cuántos minutos? ¿Qué imágenes? ¿Qué música? ¿Qué palabras? ¿Qué aparece primero? ¿Qué aparece después? ¿Qué testimonios se repiten? ¿Qué asociaciones quedan flotando en la mente del espectador? Porque el periodismo audiovisual no solamente habla con palabras, también hablan con la edición. Sino que además hay una prueba y una evidencia tajante de que el gobierno de Bukele pactaba con él. Oscar Martínez es un periodista del Faro, un reconocido diario digital de El Salvador que ha denunciado la corrupción de los gobiernos del país centroamericano durante 27 años. Y ahora llegamos a otra pregunta absolutamente legítima. El especial fue realizado en colaboración con El Faro. ¿Eso automáticamente invalida la investigación? Digamos que no, pero tampoco significa que debamos apagar nuestra cabeza y saber quién es El Faro, porque El Faro mantiene desde hace años una relación profundamente confrontativa con el gobierno de Bukele. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuántas fuentes
proceden de investigaciones anteriores del Faro. ¿Cuántos testimonios fueron corroborados independientemente por Univisión? ¿Qué criterios utilizaron para seleccionar entrevistados? ¿Buscaron con la misma intensidad testimonios que contradijeran la hipótesis principal? Hay pruebas independientes detrás de cada afirmación. Preguntar eso no es atacar la libertad de prensa. Eso es ejercer pensamiento crítico sobre la prensa. Hasta agosto de 2025, el gobierno había liberado a 8,000 jóvenes que resultaron inocentes, según este excongresista defensor de Bukele. 8,000 personas que fueron liberadas por no tener vínculos con las pandillas. O sea, son 8,000 equivocaciones de la justicia. No precisamente equivocaciones, tal vez yo pudiera decir malos procedimientos. Hasta donde llega la información reunida en el material, no existe evidencia documental suficiente para afirmar que Univisión participe en un acuerdo empresarial, económico o partidista destinado específicamente a destruir políticamente a Nayib Bukele. Esa hipótesis debe clasificarse como no comprobada. ¡Perfecto! Entonces no voy a contarles la historia de que Soros, la CIA, Televisa, 3 extraterrestres y 4 ejecutivos fumando puro se reunieron en un sótano para decidir: hay que acabar con Bukele. No tengo esa prueba y no la necesito, porque hay una explicación mucho más simple. Porque Bukele es periodísticamente irresistible, popular, polémico, internacional y relacionado políticamente con Donald Trump, admirado por sectores conservadores y criticado por organismos internacionales, presentado como modelo de seguridad por unos y presentado como riesgo autoritario por otros. ¿Y cuál titular vende más? Analicemos serenamente las políticas penitenciarias salvadoreñas, o las dos caras de Bukele. Exactamente, no necesito una conspiración para analizar un incentivo editorial. Así que mi veredicto sobre Univisión es: no puedo demostrar que exista una conspiración secreta de Univisión para acabar políticamente con Nayib Bukele, y no pienso inventármela. Lo que sí podemos analizar es un documental construido desde un marco profundamente crítico, un documental realizado junto con el Faro, un documental que presenta acusaciones que en algunos casos poseen respaldo documental y que deben investigarse, pero donde también debemos preguntarnos constantemente: ¿qué está probado? ¿Qué está alegado? ¿Qué pertenece a funcionarios? ¿Qué puede atribuirse personalmente a Bukele? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es asociación? ¿Qué es interpretación? ¿Y qué es un hecho? Porque hay algo que ningún montaje puede editar fuera de la historia. El Salvador experimentó una reducción extraordinaria de los homicidios, y millones de salvadoreños conocen perfectamente cómo era vivir bajo el dominio territorial de las pandillas, y eso también forma parte de cualquier evaluación seria del gobierno de Bukele. Por eso la defensa más fuerte de Nayib Bukele no consiste en decir: Bukele tiene razón, porque nosotros queremos a Bukele. No, es mucho más poderosa. Consiste en decir: traigan las pruebas, nosotros ponemos sobre la mesa las cifras, ustedes pongan sobre la mesa las evidencias, y nosotros los salvadoreños distinguiremos acusaciones de condenas, testimonios de hechos corroborados, funcionarios del presidente, contexto de culpabilidad y resultados políticos de valoraciones editoriales. Porque el periodismo tiene derecho a investigar al poder, pero el público y los salvadoreños también tenemos derecho a investigar al periodismo. Y si Univisión quiere juzgar a Bukele, perfecto, pero antes vamos a comprobar si para ese juicio trajo pruebas o simplemente una narrativa con muy buena iluminación. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. En una entrevista con miembros del Faro, creo, ¿no? Periódico digital. Sí. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación, que también tuvo lugar a inicios de 2025. A El Faro se le habría complicado su próxima columna sobre gobernabilidad compartida. Little Man, señalado como fuente de revelaciones sobre supuestos pactos, fue detenido en México y trasladado a El Salvador. Ahora
Su agenda cambiará las entrevistas por una estadía en el Secot. Imaginen esta película. Un supuesto jefe pandillero huye de El Salvador. Aparece cómodamente frente a las cámaras de un medio acusando al gobierno de Nayib Bukele y luego, tiempo después, termina capturado en México y enviado de regreso a enfrentar a la justicia salvadoreña. Pero eso no es lo más explosivo. El ministro Gustavo Villatoro ahora acusa a quienes entrevistaron a este hombre de haberle ofrecido conseguirle asilo y tranquilidad en México. Señores, aquí la pregunta dejó de ser quién entrevistó a quién. La pregunta es otra: ¿periodismo o una relación que merece muchas explicaciones? Bueno, hola a todos. Hay una noticia importante y es que el ministro Gustavo Villatoro ha informado de la captura de 5 pandilleros en la Ciudad de México hace algunos días, pero que ya están en tierra salvadoreña para cumplir largas penas porque tienen un prontuario de delitos muy grandes. Pero lo que se resalta de esta captura es que dentro de los 5 está capturado el pandillero terrorista de seudónimo Little Man. Este sujeto fue el que los del Faro contactaron e entrevistaron hace algunos meses, señalando pues lo que todos ya sabemos, lo que quieren involucrar al presidente, lo que nadie les cree y de lo que han dicho siempre los del Faro. El detenido es Remberto Ismael Colindres Rajo, conocido como Little Man o Little Man, vinculado por las autoridades al barrio 18 Revolucionarios. El país informó el 9 de agosto de 2026 que era buscado desde 2022 y que autoridades salvadoreñas lo relacionaban con agrupaciones criminales, tentativa de extorsión y amenazas contra Nayib Bukele y colaboradores cercanos. Es decir, no estamos hablando de un señor que salió del país porque le cancelaron la tarjeta del supermercado. Según las autoridades, hablamos de una persona requerida por delitos graves y relacionada incluso con amenazas de explosivos contra edificios gubernamentales o lugares donde pudiera encontrarse a Bukele. Y este era precisamente uno de los hombres cuya palabra terminó ocupando un lugar privilegiado en el gran relato del Faro contra el gobierno salvadoreño. El país señala que, al consultar los datos del detenido en la plataforma del Centro Transnacional Antipandillas, las autoridades lo identificaron como responsable de amenazas relacionadas con coches bomba. También informó que intentó escapar cuando detectó la presencia de policías y militares durante el operativo en Tapachula, Chiapas. Y aquí entra Gustavo Villatoro con los tacos por delante. El ministro no se limitó a celebrar la captura, llamó a quienes participaron en aquel reportaje pseudo periodista y lanzó una acusación extremadamente seria. Aseguró que habrían ofrecido a Little Man conseguirle asilo y tranquilidad en México como parte de la negociación para que apareciera en la investigación. En estas horas que han transcurrido, estamos nuevamente acá, frente a ustedes. La declaración existe y fue publicada oficialmente por el Ministerio de Seguridad el 10 de agosto de 2026. Villatoro afirmó que esas personas ofrecieron al detenido conseguirle asilo y tranquilidad en México. Perfecto. Estamos hablando del mismo ministro de Seguridad señalando una conducta concreta relacionada con un prófugo. El Faro debería responder exactamente a eso. ¿Alguien ofreció ayuda a Little Man con asilo? ¿Sí o no? No necesitamos una conferencia sobre la democracia occidental. Necesitamos una respuesta que sea concreta. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo y carcelario y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación que también tuvo lugar a inicios de 2025. Está confirmado que Colindres fue entrevistado por El Faro. El propio medio escribió posteriormente que Liro contó que salió de El Salvador por un punto ciego y afirmó que Carlos Marroquín,
funcionario gubernamental, lo habría ayudado a llegar hasta Guatemala. El Faro presentó las declaraciones de Colindres como parte de su investigación sobre supuestos acuerdos entre pandillas y actores políticos. Y aquí aparece una contradicción que políticamente es dinamita. Cuando Little Man hablaba frente a la cámara acusando al entorno de Bukele, su testimonio no tenía suficiente importancia para construir capítulos para los señores del Faro, titulares y miles de reproducciones. Ahora resulta que ese mismo personaje aparece esposado, requerido por la justicia y señalado por amenazas contra el presidente. En una entrevista con miembros del Faro, creo, ¿no? Periódico digital. Sí. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Donde cometieron crímenes bárbaros, donde un montón de entidades internacionales. La condición de investigado o acusado de un entrevistado no invalida por sí misma sus declaraciones. Periodísticamente es legítimo entrevistar a delincuentes, prófugos, terroristas o miembros de organizaciones criminales. La cuestión diferente sería demostrar que un periodista colaboró materialmente para esconder, trasladar o conseguir beneficios migratorios a cambio de una entrevista. Esa segunda conducta requiere evidencia específica. Exactamente, y ahí está la línea roja. Nadie serio puede acusar a un periodista de complicidad criminal solamente porque entrevista a un pandillero, pero si aparece evidencia de que alguien pasó de entrevistarlo a gestionar su refugio, entonces ya no estamos hablando del viejo argumento de proteger una fuente. Estamos hablando de una conducta distinta. Por eso Villatoro merece que su denuncia sea investigada y respondida. No despacha automáticamente como ataque a la prensa. El propio Villatoro contrastó ambas conductas. Dijo que mientras otros otorgaban vocería a esos sujetos, las autoridades actuaban conforme a la ley, capturándolos y retirándolos de la sociedad. El ministerio informó que Colindres y otros 4 detenidos serían procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos atribuidos por las autoridades. El Faro quería el país escuchara a Little Man. El ministro Villatoro responde: nosotros queremos que responda ante la justicia. Periodismo y justicia no son incompatibles, por supuesto, pero tampoco deberían ser incompatible el periodismo con responder preguntas incómodas sobre sus propias fuentes. El Faro, por su parte, sostiene públicamente que sus investigaciones sobre negociaciones con pandillas cuentan con documentos y otras evidencias, además de testimonios criminales. En una publicación de 2025, aseguró que las declaraciones audiovisuales de los dirigentes complementaban documentación ya publicada por el medio. Esa es la posición editorial de El Faro. Y ese es precisamente el terreno donde hay que confrontarlos. Documento por documento. Fuente por fuente, porque el Faro no puede pedir que el gobierno responda hasta la última coma de sus investigaciones y simultáneamente pretender que nadie examine la relación del periódico con sus propias fuentes. Mi análisis final es este: la captura del Little Man golpea políticamente a El Faro porque obliga a revisar una relación periodística que hasta ahora ellos presentaban principalmente como acceso a una fuente. Gustavo Villatoro ha colocado una acusación más grave sobre la mesa, que hubo un ofrecimiento de asilo y tranquilidad en México. Ahora El Faro tendrá que explicar si cruzó la frontera entre entrevistar a un fugitivo y ayudarlo. La respuesta usted ya la sabe. La pregunta que queda es realmente incómoda, pero es totalmente inevitable. Si El Faro, este medio que exige transparencia absoluta al gobierno, está dispuesto a revelar exactamente qué ofreció, qué negoció y qué hizo para conseguir la entrevista de un prófugo acusado de amenazar al presidente. Una nueva captura de esta persona para efecto de que pueda ser trasladado a El Salvador y que le dé el cumplimiento de esta pena. Mire, primero había que ver en qué contexto se da este juicio, porque han habido muchas irregularidades. Artículo 49, el artículo 50 del Código Penal, los juicios de la hacienda pública. Refutar y repudiar el comunicado emitido, transmitido a través de las redes sociales,
en contra de Pablo Luz. ¿Puede un gobierno negociar con bandas criminales? El periódico digital El Faro ha publicado múltiples investigaciones sobre supuestos pactos entre las pandillas y el gobierno de El Salvador, señalando tanto a administraciones pasadas como a la gestión actual de Nayib Bukele. Veamos de forma neutral los puntos centrales de la controversia y el choque de narrativas en la opinión pública. Durante años se instaló una historia casi perfecta para exportación. Nayib Bukele llegó al poder, negoció en secreto con las pandillas y unos valientes periodistas descubrieron lo que nadie quería contar. Por favor. Fin de la película. Villano identificado, titulares impresos y un documental listo para el festival. Solo hay un pequeño problema. Cuando uno deja el relato y abre los expedientes judiciales, aparecen nombres que rara vez ocupan semejante protagonismo internacional. Políticos de los partidos tradicionales sí fueron condenados por negociar con las pandillas. Y esa diferencia entre acusación, investigación y sentencia cambia bastante el paisaje. Primera precisión indispensable. Una investigación periodística no equivale a una sentencia judicial. El Faro ha publicado investigaciones que atribuyen negociaciones con pandillas a funcionarios de distintas administraciones, incluida la de Bukele. Esas publicaciones forman parte del debate público y pueden ser examinadas, cuestionadas o defendidas. Pero para establecer responsabilidad penal individual, se requiere un proceso judicial y una resolución correspondiente. En este análisis debemos mantener separadas esas categorías. Exactamente, porque en política hemos desarrollado una matemática maravillosa. Si el acusado me cae mal, una portada vale por 20 jueces. Si pertenece a mi equipo, ni 20 jueces alcanzan. Pero aquí no estamos organizando una barra de fútbol. Estamos hablando de un país donde las pandillas asesinaron, extorsionaron, desplazaron familias y controlaron comunidades enteras. Si vamos a hablar de pactos, hablemos de todos. Si vamos a repartir responsabilidades, abramos el archivo completo, porque resulta que el archivo tiene memoria. Una nueva captura de esta persona para efecto de que pueda ser trasladado a El Salvador y que le dé el cumplimiento de esta pena. En mayo de 2023, el expresidente Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión y el exministro de Seguridad David Munguía Payés a 18 años por delitos relacionados con la denominada tregua entre pandillas desarrollada durante la administración Funes. Mire, primero había que ver en qué contexto se da este juicio, porque han habido muchas irregularidades. La Fiscalía salvadoreña sostuvo que durante aquel proceso se concedieron beneficios a estructuras criminales dentro de una política destinada a reducir homicidios. Funes fue juzgado en ausencia. Esa condena constituye un hecho judicial, independientemente de las valoraciones políticas posteriores. Ahí comienza el pequeño detalle que suele desaparecer detrás del humo. Mauricio Funes no fue objeto únicamente de una columna editorial. Hubo un proceso y hubo una sentencia. Munguía Payés tampoco es una leyenda urbana inventada por un adversario en campaña, y hablamos de la famosa tregua, aquella obra maestra del lenguaje burocrático latinoamericano en la que negociar condiciones con organizaciones responsables de miles de crímenes podrían recibir un nombre tan delicado que parecía una reunión de vecinos para decidir qué color pintar la acera. Existe además el caso de Norman Quijano, ex candidato presidencial de Arena. En abril de 2024 fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas relacionados con negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. En febrero de 2026, la Fiscalía informó que la Sala de lo Penal había confirmado definitivamente la condena. Según el proceso, hubo reuniones y ofrecimientos efectuados buscando respaldo electoral. Detengámonos ahí.
un ex candidato presidencial condenado por negociar con pandillas buscando votos. No estamos hablando del primo del asistente del concejal de un pueblo perdido. Estamos hablando de quien aspiró a gobernar nuestro país, El Salvador. Y todavía quieren presentarnos la historia de los pactos como si hubiera comenzado mágicamente cuando Bukele apareció. ¡Qué memoria tan selectiva! Es como investigar un incendio empezando cuando llegaron los bomberos y olvidándose de preguntar quién llevaba 10 años jugando con gasolina. 49, el artículo 250 del Código Penal, el compromiso de la hacienda pública. En septiembre de 2025 también fueron condenados otros exdirigentes políticos. La Fiscalía informó que Ernesto Muichont recibió una pena de 18 años, mientras que los exministros Benito Lara y Arístides Valencia fueron condenados a 28 años cada uno por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Refutar y repudiar el comunicado transmitido a través de las redes sociales en contra de Paolo Luers. Paolo Luers y Wilson Alvarado también recibieron penas de 18 años. La acusación sostuvo que existieron negociaciones dirigidas a obtener apoyo electoral de estructuras pandilleras. Y aquí el expediente se vuelve bipartidista. Arena por un lado, el FMLN por el otro. ¡Qué conmovedora capacidad de diálogo nacional! Podían pasar años acusándose mutuamente de destruir el país, pero cuando aparecía la posibilidad de conseguir influencia territorial mediante pandillas, algunos parecían descubrir repentinamente el espíritu ecuménico. Derecha e izquierda separadas por discursos, colores y campañas, reunidas alrededor de la misma pregunta miserable: ¿cuántos votos puede mover una estructura criminal? La clasificación adecuada es la siguiente. Comprobado que existen condenas judiciales contra figuras vinculadas a Arena y FMLN por negociaciones electorales o actuaciones relacionadas con pandillas. También es comprobado que El Faro publicó investigaciones sobre algunas de esas negociaciones antes y durante los procesos judiciales. Perfecto. Entonces vayamos al lugar donde la crítica sí duele. La vara narrativa. Cuando un medio publica una investigación explosiva, el público muchas veces olvida la palabra investigación y escucha sentencia. Un titular se replica entre otros 20 medios. Luego aparecen documentales, columnas, redes internacionales y finalmente la acusación termina convertida en identidad. Bukele, el presidente que pactó con las pandillas, como el titular. ¿Dónde quedó el asterisco? ¿Dónde terminó la diferencia entre señalar algo y demostrar penalmente la responsabilidad personal del presidente? En esta segunda entrega, escucharemos qué tipo de arreglos hicieron los pandilleros con Bukele como presidente, a través de su vocero con las pandillas, Carlos Marroquín. Es importante mantener otra precisión: el hecho de que no exista una condena penal personal contra Bukele. La clasificación correcta sería alegaciones e investigaciones no equivalentes a una condena personal. La ausencia de sentencia impide presentar culpabilidad penal como hecho probado, pero no autoriza a declarar automáticamente falsas todas las acusaciones existentes. Desde la perspectiva de la doctrina social cristiana, la autoridad pública posee la obligación de proteger el bien común y la seguridad de las personas, pero esa autoridad está limitada por la dignidad humana y por las exigencias de justicia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la autoridad debe ejercerse moralmente y orientarse al bien común. Por ello, seguridad y respeto por la dignidad humana no son principios necesariamente opuestos. Y ahí está el punto moral que la política tribal detesta. No hay que elegir entre abrazar a pandilleros o entregar un cheque en blanco al Estado. El gobierno tiene derecho y obligación de recuperar territorios, proteger ciudadanos y encarcelar criminales respetando la justicia. Pero el periodista también tiene una obligación: distinguir claramente entre lo que sabe, lo que una fuente asegura, lo que puede demostrar y lo que el tribunal ha establecido, porque destruir reputaciones con certezas que todavía son hipótesis tampoco sirve a la verdad.
¿Puede un gobierno negociar con bandas criminales? En El Salvador, el ejecutivo del presidente Nayib Bukele habría mantenido negociaciones secretas con las 3 principales pandillas durante el año pasado. El expediente permite entonces establecer 4 conclusiones. Primero, existen políticos de Arena y FMLN condenados judicialmente por negociaciones relacionadas con pandillas. Segundo, El Faro informó sobre algunos de esos casos, por lo que no es correcto acusarlo de ocultarlos completamente. Tercero, existen investigaciones periodísticas que señalan al entorno gubernamental de Bukele, pero investigación y condena son categorías diferentes. Cuarto, no existe base verificada para afirmar que El Faro como institución pactó criminalmente con pandillas. El gran escándalo de El Salvador no necesita ser inventado porque ya está escrito en sentencias judiciales. Mauricio Funes, Norman Quijano y otros personajes relacionados con Arena y el FMLN aparecen en procesos que terminaron en condenas por negociaciones con estructuras criminales. Ese historial debería acompañar cualquier discusión seria sobre supuestos pactos. Pero quienes ya fueron juzgados y condenados tampoco pueden desaparecer detrás de un titular conveniente. Y El Faro puede ser cuestionado con dureza por su línea editorial, por sus interpretaciones, por el peso que concede a determinadas fuentes y por la forma en que construye sus narrativas. Desde luego, financiada por ya sabemos quién, a pesar de que ellos se llaman periodistas independientes. ¿Por qué entonces dejamos de fiscalizar al periodismo para convertirnos nosotros mismos en propagandistas? La pregunta correcta, por tanto, no es únicamente ¿qué publicó El Faro sobre Bukele? La pregunta que debería perseguir a toda la clase política salvadoreña es otra. Si cuando hablamos de pandillas exigimos memoria, justicia y pruebas, porque algunos recuerdan perfectamente las acusaciones contra Bukele, pero necesitan que les recordemos una y otra vez los nombres de políticos que ya terminaron condenados por negociar con esas mismas estructuras criminales. Y baja la cifra de homicidios dolosos en México, pero la violencia mantiene focos rojos. Durante el 2025, las muertes por este delito disminuyeron más de 16%. Y desde que entramos dije, vamos poniendo una meta. En diciembre del 2025 llegamos a 53.4 homicidios diarios. Vamos ahora a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en que ella puede detener a los cárteles por sí misma y que no necesita ayuda del ejército de Estados Unidos. Miren, yo estoy de acuerdo en lo que el señor presidente, la orden que da el señor presidente. En poco más de una semana nos dice que podemos acabar con este cáncer. El régimen se ha convertido en un instrumento de violación sistemática de los derechos humanos. Mientras El Salvador mide sus avances con días sin homicidios, México se plantea como meta reducirlos a 40 homicidios diarios. Una diferencia que pone en perspectiva los contrastes entre ambos modelos de seguridad. ¿Por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios para 2026? Puede parecer, digamos, subjetiva la meta. Aquí no quiero discutir sentimientos. No sé qué siente Claudia Sheinbaum cuando mira una estadística de homicidios y tampoco voy a intentarlo. Quiero discutir algo que sí podemos medir, resultados. Porque mientras el gobierno mexicano habla de bajar 86.9 homicidios diarios y ponerse como objetivo llegar a 40, El Salvador cerró el 2025 reportando 82 homicidios en todo el año. Y antes de que llegue el defensor profesional del gobierno mexicano diciendo que México tiene mucha más población, tranquilo, en eso tiene razón. Por eso no vamos a comparar solamente números absolutos, vamos a comparar tasas. México tiene 21.4 presuntos homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2025, según la cifra preliminar de INEGI. El Salvador 1.3 por cada 100,000 habitantes según el gobierno salvadoreño. Ahora sí, hablemos de eficiencia. La comparación requiere una advertencia metodológica.
Las cifras proceden de sistemas estadísticos nacionales diferentes y la medición mexicana de INEGI corresponde a defunciones por presunto homicidio. Aún con esa cautela, la diferencia reportada es considerable. México registró preliminarmente 27.989 presuntos homicidios durante 2025, mientras El Salvador informó 82 homicidios y una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Entonces no me diga que estamos comparando una manzana con un automóvil. Hay diferencia entre los países, claro que las hay, pero también hay una diferencia que cualquier ciudadano entiende perfectamente. En uno todavía estamos hablando de decenas de miles de asesinatos al año y en el otro de decenas. México es muchísimo más grande, por supuesto. Tiene cárteles mucho más poderosos. Desde luego que sí, tiene una frontera gigantesca con el mayor mercado de drogas del planeta. También tiene federalismo, policías municipales, fiscalías, estatales y un montón de entidades. Todo correcto. Pero llega un momento en que una explicación válida empieza a convertirse en el sofá favorito de la mediocridad política. Porque si cada dificultad estructural termina siendo la explicación de por qué no podemos alcanzar mejores resultados, entonces el criminal tiene garantizado empleo vitalicio. Mi crítica a Sheinbaum no debe ser no ha conseguido absolutamente nada, eso sería falso. Mi crítica es mucho peor. Lo que considera suficientemente bueno sigue siendo tremendamente malo. Pasar de aproximadamente 87 homicidios diarios a niveles mucho menores es progreso. Bien, reconocido. Ahora explíqueme por qué el ciudadano debe escuchar 40 homicidios diarios y reaccionar como si estuviera viendo la ceremonia de premiación de la paz mundial. Y desde que entramos dije, vamos poniendo una meta. En diciembre del 2025 llegamos a 53.4 homicidios diarios. Cuando entramos, les dije, ¿por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios para 2026? Puede parecer, digamos, subjetiva la meta, pero nos ayuda mucho a cumplir un propósito con el pueblo de México. Pero de todas maneras nosotros hacemos nuestro trabajo. Vamos ahora a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en que ella puede detener a los cárteles por sí misma y que no necesita ayuda del ejército de Estados Unidos. Un video echa por tierra la tesis de la Fiscalía General de la Ciudad de México sobre la forma en que asesinaron al abogado David Cohen. ¿Por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios? 40 al día significarían aproximadamente 14.600 homicidios al año. Si ese promedio se mantuviera durante 365 días, desde luego. Esa es la diferencia entre celebrar una reducción y exigir una transformación. Sheinbaum nos presenta una gráfica descendente. El presidente Bukele presenta un país donde, según las cifras oficiales del 2025, el número anual de homicidios fue 82. La discusión interesante no es quién tiene la presentación de PowerPoint más bonita, es qué estado consiguió cambiar más radicalmente la realidad que vive el ciudadano. Y baja la cifra de homicidios dolosos en México, pero la violencia mantiene focos rojos. Durante el 2025, las muertes por este delito disminuyeron más de 16% respecto al año anterior. Sin embargo, varios estados del país continúan concentrando la mayor incidencia de casos. Y aquí está mi problema con la política mexicana. Nos hemos acostumbrado tanto al desastre que una tragedia reducida a la mitad empieza a parecernos excelencia. En poco más de una semana nos dice que podemos acabar con este cáncer que se llaman pandillas. Miren, yo estoy de acuerdo en lo que el señor presidente, la orden que da el señor presidente, que es la única forma en cómo se pueden evitar homicidio. Bukele hizo algo que durante años buena parte de América Latina había considerado prácticamente imposible. Convirtió la seguridad en el centro de su proyecto político y consiguió que los homicidios reportados cayeran a niveles extremadamente bajos. No es eficiencia en el indicador de homicidio. No necesito convertirlo en Mesías. No necesito decir que todo lo que hace es correcto.
No necesito importar hasta las cortinas del despacho presidencial salvadoreño. Solamente necesito mirar los resultados y hacer una pregunta. ¿Por qué un gobierno latinoamericano pudo alterar de manera tan dramática la realidad criminal, mientras México continúa discutiendo cuántas decenas de asesinatos diarios deberían contar como éxito? La comparación tampoco permite concluir que todas las políticas salvadoreñas sean trasladables a México. Y yo no escondería eso ni un segundo, porque nuestro argumento no necesita esconderlo. Una cosa es decir, Bukele consiguió resultados extraordinarios en homicidios. La eficacia salvadoreña contra el crimen con garantías jurídicas que protegen al inocente, porque derechos humanos y seguridad no deberían ser enemigos. El ciudadano asesinado también tenía derechos humanos. El comerciante extorsionado tiene derechos humanos. La familia expulsada de su colonia por delincuentes tiene derechos humanos. Y desde que entramos dije, vamos poniendo una meta. En diciembre del 2025 llegamos a 53.4 homicidios diarios. Entonces, presidenta Sheinbaum, yo no le voy a reclamar que los homicidios hayan bajado. Le voy a reclamar algo más importante. Que después de décadas de fracaso mexicano, sigamos pensando en términos de administrar la violencia y no de derrotarla. ¿Por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios para 2026? Usted habla de 40 homicidios diarios como una meta que ayuda al gobierno a cumplir un propósito. Yo escucho ese número y pienso, cuando dejamos de escandalizarnos, ¿en qué momento 40 familias destrozadas cada día comenzaron a acabar cómodamente dentro de una meta gubernamental? Claro que 40 son mejor que 80, pero 0 es mejor que 40, 10 son mejor que 40, 20 son mejor que 40. Así que llegar a 40 solamente debería servir para una cosa: poner inmediatamente la siguiente meta. Esa es la diferencia de liderazgo que quiero analizar. No izquierda contra derecha como si esto fuera un partido de fútbol ideológico. Resultados contra resultados. Sheinbaum puede decir, estamos reduciendo los homicidios. Correcto. Pero Bukele puede responder, miren hasta dónde los redujimos nosotros. Y entonces comienza la conversación que México necesita. No para copiar automáticamente El Salvador, sino para acabar con una enfermedad política profundamente latinoamericana. La costumbre de llamar éxito a fracasar un poco menos, ese debe ser nuestro nuevo ángulo. No decir que Sheinbaum no hizo nada, porque de todos modos ya sabemos cómo es. Mejor hay que decir, hizo algo, pero cuando miramos lo que otro país consiguió, resulta legítimo preguntarse ¿por qué México debe conformarse con tan poco? No decir que Bukele es perfecto. Hay que decir, en materia de reducción del homicidio, sus resultados son incomparablemente mejores que los que México puede mostrar el día de ahora. Y cuando ponemos sobre la mesa los resultados disponibles del 2025, la distancia entre México y El Salvador no necesita propaganda. Los números, señora Sheinbaum, para usted ya son suficientemente incómodos. Y esperamos que algún día el pueblo mexicano se dé cuenta lo mediocre que es como presidente del país de México. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.